aquí estás, debemos. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en este servicio dominical. Les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares, ya que no nos podemos congregar físicamente en una iglesia, pero no hay nada imposible para Dios. Y sabemos que estando en nuestros hogares, podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Come on, somebody say hallelujah. A continuación, tendremos alabanzas e himnos. Por favor, acompáñenos alabando al Señor para que siempre pongamos el nombre del Señor en alto. Dios le bendiga. Cuando llega la mar. Thank you.
doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía en 87 de Monta Avenue, Brooklyn, New York. Y en este momento queremos compartir una porción de la palabra de Dios para su pueblo. Amén. Y se va a encontrar la lectura en Génesis 5, 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Amén. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió, entonces vemos que Matusalén vivió tantos años, pero lo que nos ocupa hoy es cómo vivió Enoc, el padre de Matusalén. Caminó Enoc con Dios. Es indudable que Enoc sobresalía en devoción. Porque cuando dice que caminó con Dios, es porque sobresalía en devoción a Dios. Observe que lo que la Biblia dice sobre él, número 1, caminó con Dios. Usted me diría, ¿cómo caminó con Dios? Si la misma Biblia dice que el ojo humano no puede ver a Dios porque muere. La manera que caminó Enoc con Dios fue que caminó conforme a su palabra y a su voluntad. Cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios y a su palabra, caminamos con él. Vivió por la fe, número 1. Vivió conforme a su palabra. Caminó por la fe. No era que con los ojos humanos él veía a Dios, pero por la fe veía a Dios y trató de hacer la voluntad de Dios. Trató, porque todo ser humano trata. No lo logramos totalmente, pero sí tratamos. Y Dios bendice nuestros esfuerzos. Amén. Vivió por la fe en Dios, confiado en su palabra y sus promesas. Porque las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Cuando entendemos esto y lo cumplimos, vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces caminamos con él. Aleluya. Según Hebreos 11, 5, 6. Trató de llevar una vida santa. Trató de llevar una vida santa. Según Primera de Juan 1, 5 al 7. Abrazó los caminos de Dios. Según Amós 3, 3. Mientras se mantuvo firme. Aleluya. Contra la impiedad de su generación. A veces caminamos con Dios. Y dice el himno 56, o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo. Y hasta ahí va bien. Aleluya. Hasta ahí va bien. Pero dice la última cláusula, o si yo quiero morir con Cristo. Morir con Cristo significa no morir físicamente, sino que mis deseos, que mis prioridades y mi expectativa cambien. Camino con Cristo y camino con Dios. Y yo vivo una vida santa, pero no me preocupa la vida que viven los demás. No es que yo tenga que llevar la vida de ellos, sino tengo que hablarle
con testimonio de las cosas que a Dios no le agradan. Quiero estar bien con Dios y estar bien con el mundo. Y así no se camina con Dios. Hay que denunciar las cosas malas, lo que es abominación a Dios. Esto no le agrada a Dios. No me puedo confabular contigo en este aspecto. No te odio ni te rechazo, pero esas actitudes, esas acciones no me pertenecen a mí. Yo no puedo acompañarte en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? ¿Por qué tú no puedes? Porque eso es pecado. Eso es pecado. A veces aún dentro de la iglesia le pasamos paño tibio a los mensajes. Los acortamos. El Señor nos dice, di esto. Y yo digo, empiezo a calcular. No, pero fulano se va a ofender. Que aquel se puede ofender con esta palabra y le voy quitando a la palabra de Dios. A lo último lo que quede la palabra mía, ya no la de Dios. No le doy el mensaje porque por amor Dios le ha enviado ese mensaje a través de mí, que soy un canal de bendición. Pero yo digo, no, si tú haces esto y haces esto, está bien. No, las otras cosas no. Dios es amor. Él es amor, pues porque te ama es que te manda el mensaje. Tú haces esto y esto y esto y esto bien, como a las 7 iglesias. Yo conozco que tú eres así, 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 así aquí. Bien, pero tengo contra ti. Hay una cosita. No, pero que eso no, una mentirita, no. Eso es pecado. Una alteración de precios, no, nada más son 10 centavos que me voy a ganar. Eso es pecado. Entonces yo no puedo confabularme con el pueblo y hacer estas cosas o decirle que está bien porque entonces no le amo. Las cosas se deben hacer a la manera de Dios. ¿Cuánto sufrió Jeremías? A lo último dijo, ya yo no voy a hablar más, porque era que estaba sufriendo. Lo golpeaban, lo rechazaban, lo echaron una cisterna, porque daba el mensaje como Dios se lo daba. Me dice, yo no voy a decir más nada, pero luego entonces dice, no, pero es que esto me quema. Yo tengo que soltarlo. Tal y como me lo dice Dios, yo tengo que soltarlo. Porque ya yo no importo. Quien importa es Él. Yo soy siervo suyo y el siervo hace lo que su Señor le manda. Eso estamos nosotros llamados a dar la palabra tal y como es, con transparencia. La leche no adulterarla. Cuando le quito el adultero, y cuando le pongo el adultero también. Tal y como Dios nos da la palabra, tenemos que dársela al pueblo, porque Dios la envía mirando la necesidad y conforme a la necesidad del pueblo. ¿Quién soy yo para quitarle? Caminó no con Dios, pero mientras caminaba con Dios, denunciaba la impiedad de su generación. Está mal, están mal, como hizo Juan el Bautista. Está mal, porque esa era la mujer de tu hermano. No le importó que fuera rey o a quien fuera. Eso le costó la vida, pero lo dijo como Dios le mandó a decir. Número 2, característica número 2 de Enoc. Fue un predicador de justicia que denunció el pecado y el inicuo estilo de vida de su generación, de mi generación, pero vive mal. Tienen que cambiar, necesitan cambiar. Dios requiere de ustedes, Dios requiere de nosotros que cambiemos. No importa que ustedes sean mi gente, pero Dios
dice esto. Amén. Se refiere a Enoc cuando en Judá 14:15, que dice que clamó contra la impiedad y la inmoralidad al advertirle al pueblo de la venida de Dios para juzgar y castigar a los hombres y las mujeres, no solo a los hombres y las mujeres por sus acciones impías. De esto también profetizó Enoc, siendo él el número 7 después de Adán. Si usted mira la genealogía de Adán, mira, ahí está, el número 7 es Enoc. Amén. Diciendo, he aquí vino el Señor. Mira cómo se expresa con el pueblo. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Después de eso, si usted sigue mirando la genealogía, entonces ¿quién que llega el tiempo del diluvio? Ahí profetizó esto. Viene el diluvio, vino el Señor y le dijo a Noé, prepárate un arca. Aquí llegó el juicio, va a llegar el juicio. Y mientras Noé preparaba el arca, predicaba y nadie le hacía caso. Pero estaba profetizado. Enoc lo dijo. He aquí vino con sus millares de santos. Y predicaba Noé. Lo oían, pero no lo escuchaban. Entonces, ¿a quiénes vienen a jugar? A los que han hecho impíamente, han actuado impíamente y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Miramos los tiempos actuales. ¿Cuántas palabras impías? ¿Cuántas palabras malas, feas se habla contra Dios? Pero todo eso está escrito. Viene el día en que el Señor va a juzgar al mundo por las palabras duras y malas que se ha dicho de él. Amén. Todo está escrito. Y te diría, pero que Dios con el poder que tiene, ¿por qué no? No, Él tiene su tiempo para eso. Él está dando tiempo a que aquellas personas que han dicho palabras malas y duras contra Él se arrepientan. Porque Él no quiere que nadie muera en pecado. Amén. Seguimos con Enoc. Característica número 3. Enoc agradó a Dios, según Hebreo 11:5. Su vida, su mensaje fueron en armonía con Dios. No solo que vivió y predicó, sino que era transparente. Se veía la santidad del hombre. Podía caminar con Dios. Y no solo al hombre le agradó, porque casi a veces al hombre no le agrada, pero a Dios le agradó. Ay, santo. A Dios le agradó. En una ocasión, hablando ya en el Nuevo Testamento, estaban unos discípulos que estaban presos por haber predicado el Evangelio de Cristo. Y le dicen, bueno, en mis palabras, abreviando, lo vamos a soltar, pero no prediquen de ese Cristo. Y ahí mismo yo le dije, ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Decidimos obedecer a Dios. Seguimos. No importa que ustedes nos pongan presos otra vez o que nos maten. Vamos a seguir
predicando de ese Cristo. Amén. En obediencia a Dios. Enoc agradó a Dios. Su vida, su mensaje fueron en armonía con Dios. Le agradaron tanto que el Señor lo exaltó al llevárselo de la tierra sin que sufriera la muerte. Se lo llevó. Tú califica. Ay, santo. Tú califica. Te he probado y te he hallado que califica. Ay, santo. No vio muerte. Se lo llevó ¿para qué? Para que tuviera en su presencia para siempre. Aleluya. Vamos al tiempo actual. Hoy los creyentes debemos meditar sobre la vida de Enoc. No mirar a Enoc más que a Cristo de ninguna manera. Debemos mirarlo como un ejemplo, porque también vivimos en una generación parecida. Ahora debemos pararnos y autoanalizar nuestra vida y preguntarnos, ¿andamos con Dios? Aleluya. ¿Vivimos en verdadera santidad? ¿Denunciamos el pecado y le advertimos al pueblo que huya de la ira que vendrá? ¿Lo hacemos? ¿O buscamos prebendas personales? Porque todos predicamos el evangelio. Pero buscamos prebendas personales. Buscamos títulos. Buscamos fama. O buscamos fortuna. Hay muchas maneras de predicar el evangelio. Predicamos lo que no vivimos. Pero debemos predicar con el testimonio de vida nuestro. Me presento ante el pueblo y a veces ni mi nombre con el que fui bautizado no se usa. Yo soy reverendo, doctor, aquí, allí, acá, a esto, allá. Y los hermanos dicen, están confundidos. ¿Quién es por fin? ¿Quién es? La palabra siervo ya no se usa. Y debemos presentarnos. Yo soy con el nombre que nací, por favor. Cuando estábamos en la escuela, llamaban nuestro nombre y presente, contento. Pero ya no se me puede nombrar mi nombre. Ya tiene que ser reverendo, tiene que ser el doctor. Ella, Luis. Y yo lo estoy oyendo, pero no me detengo, no, porque el título es que debe ir primero. ¿Cuál llegó primero? ¿El nombre o el título? Fue el nombre. Amén. Fue el nombre, no el título. Nací con el nombre Luis. No importa el grado académico que yo tenga, no importa el título que yo tenga, yo soy Luis. Amén. Entonces no presentamos a Cristo. Cuando digo siervo de Dios, por la gracia de Jesucristo, le está dando el mérito a Dios, que es mi amo, y a Jesucristo, que es la gracia de Dios. Un regalo, por eso es que yo soy lo que soy, por Jesucristo. Por la gracia de Dios en Jesucristo. Pero eso se va extinguiendo. Palabra siervo, no, eso significa esclavo. La reverencia, el doctorado. Y eso no está malo. Entiéndaseme bien, pueblo. Eso no está malo. Todo eso es bueno.
Pero hay que dar la prioridad a Dios. Hay que dar la prioridad a Cristo, no al título. Esos son añadiduras. Y sí, usted tiene un título y úselo, pero use primeramente el nombre de Dios. Entienda que es un siervo, que usted brilla por la gracia de Dios, no porque usted tenga ese brillo, no porque yo tenga ese brillo, es por la gracia de Dios. Porque todos los logros que tenemos, eso es por la gracia de Dios. Aunque nos esforcemos, pero si Dios no bendice nuestros esfuerzos, nada podemos alcanzar. Amén. Esperamos la venida de Jesucristo. La estamos esperando la venida de Jesucristo, pero ¿con qué objetivo? Estamos esperando para que Él, no nosotros, con títulos no vamos a subir. Los títulos no nos van a resucitar. El Señor no nos va a preguntar hasta qué grado académico tú llegaste. Hiciste la voluntad de mi Padre y Él lo sabe, porque Él es el que nos va a presentar ante el Padre. Entonces debemos tenerlo pendiente y tener pendiente que nosotros somos siervos. Tengamos lo que tengamos, es por la gracia de Dios. Porque Él es el que nos va a llevar. Lo estamos esperando para que Él nos lleve de esta tierra para estar con Él para siempre. Allá no necesitan esos títulos. Aquí sí necesitan. Eso, estudie, gradúese hasta lo máximo que usted pueda. Al que tenga los logros. Así mismo, a mi juventud yo le exhorto, estudie. Seguro que sí. Pero sepa que usted no depende de eso. Para la salvación, para la vida eterna, usted no depende de eso. Eso le ayuda, porque puede desenvolverse entre las personas de diferentes rangos y llevarle el evangelio. Va a ser escuchado. Utilice eso como una herramienta para la expansión de la palabra de Dios. Pero eso no es que lo va a llevar a vida eterna. De ninguna manera. Él nos va a llevar para siempre. Ahora vemos. Le llevó Dios. Él es quien lleva. Él se llevó a Elías. Él se llevó a Enoch. Ahora en el tiempo nuestro nos envía a Cristo, que es el que nos va a llevar a nosotros. Amén. No hubo un cambio. No. Hubo una reforma. Cristo es reformador. Amén. Reformó la manera de llevarnos al cielo. Amén. Dios se llevó a Enoch, se llevó a Elías. El que no fuera llevado directamente por Dios, el que no fuera llevado directamente por Dios, repito, sin que experimentara la muerte, da a entender que las personas justas antes de Abraham y toda esa gente, Abraham fue por fe, le creyó a Dios. Esta gente poseía la esperanza de una vida futura con Dios y se mantuvieron en esa esperanza. Abraham le creyó a Dios. Era por fe. Era por fe. Amén. Nosotros tenemos un privilegio mayor que ellos. Ellos se mantuvieron creyendo en lo que habían aprendido de Dios. Por fe. Amén. Según Hebreo 11:5. Por fe.
Amén. Era por fe. Entonces nosotros también por fe nos mantenemos creyendo. En la época nuestra, ninguno de nosotros vimos a Cristo. Hubieron hombres de Dios que tuvieron el privilegio, hombre de Dios y hombre, no voy a decir no de Dios, sino que no aceptaban ser de Dios. Porque solo a través de Jesús se llega a ser hijo de Dios. Y ellos se creían ser hijos de Dios. Y Dios lo había sacado de allí, donde estaban en esclavitud, y los nombró sus hijos. Pero al rechazar a Jesús, ya se constituyen, pierden el derecho de ser hijos de Dios en la gracia. Entonces la manera de Dios continúa. Ya no es directamente como ellos lo vieron, porque en esos tiempos, en los tiempos de Enoc, no se hablaba de Jesús. Amén. Pero ya ahora estamos en la gracia. La gracia, el regalo de Dios para nosotros. Amén. El regalo de Dios. Tratando de nosotros esperamos el arrebatamiento, que es cuando Jesús levante a su iglesia para llevarla al Padre. Y dice que los muertos en Cristo, los que han permanecido en la palabra, porque Cristo es la palabra, en lo que se mantuvo Enoc, la palabra, porque la palabra ha existido siempre. Dice Juan, en el principio era el verbo es palabra, y el verbo era Dios, se mantuvo en Dios, por eso caminó con Dios. El verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Aquí está hablando de Cristo. La palabra ha existido siempre, y la palabra es Cristo. Ahora nosotros tenemos la máxima expresión de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, que es Cristo. Si nos mantenemos en la palabra, tenemos la esperanza de ser arrebatado y llevado allá con Cristo el Señor. Amén. Dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, aleluya, del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. El Señor se llevó a Enoc para que esté siempre con Él. Pero nosotros no estamos exentos. A nosotros también nos va a llevar para estar siempre con Él. Pero ojo con esto. Esto es para los fieles. Para los que se mantengan caminando con Cristo. Que vivan con Cristo. Que mueran con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero tengo que mantenerme. Que yo no soy, yo soy el siervo. Yo soy el siervo. Las palmas no eran para el burro. No eran para el burro. Las palmas eran para quien iba sobre el burro. Las palmas, vamos a hablar ahora de las manos. Los aplausos no deben ser para mí. Los aplausos son para Cristo,
porque ya yo no vivo. Y el muerto no se le aplaude. Se le aplaude al vivo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amado hermano o amigo, quiero decirte que ese quien es dueño de los aplausos, Él viene. Él viene pronto. Y dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para galardonar a cada uno conforme a sus hechos. Trae premio, pero hay que estar listo. Firme en la palabra, viviéndola, predicándola. Amén. Orando, velando, porque el enemigo está ahí y quiere robarnos ese privilegio. Antes escuchaba que siempre se decía, porque Jesús lo mandó así, velad y orad. Se ora mucho, pero nada de velar. Y mientras más oro, más el enemigo me ataca. Porque mientras más yo oro, más intensifico la guerra contra él. Entonces no se queda de brazos cruzados. No, tengo que velar. ¿Para qué dice que orad y velad? Velad y orad para que no caiga en tentación. Amén. Y terminando. ¿En qué tentación puedo caer si vivo orando? Oh. Mire usted la historia del fariseo. Señor, yo te doy gracias porque yo ayuno, diezmo, hago todas esas cosas. No como aquello. Se está refiriendo al publicano que está ahí al lado. Cayó en tentación. No como cayó en tentación. Llegó el yoísmo. Yo te doy gracias porque yo hago esto, porque yo. No como, y aquel dice, Señor, sé propicio a mí. Yo soy pecador. Ay, ¿cuál oración le agradó mal? La de aquel que reconoció que él era pecador, que no era el bueno. A veces no creemos los buenos. Y el mismo Jesús rechazó esa tentación. Se le acerca a alguien y le dice, maestro bueno, y dice, no, señor. Bueno es mi Padre. Así que debemos aprovechar esa bondad. Tú que me estás escuchando y que no has aceptado a Cristo como tu Salvador, acuérdate que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estamos hablando de andar con Cristo. Entonces Él dice, yo soy el camino. Tú andas conmigo, pero yo soy el camino. Estamos buscando la verdad, pero fuera de Cristo no hay una verdad legítima. Porque a veces detrás de la verdad viene el engaño. Pero en Cristo no. No. En Cristo hay transparencia. Y lo demostró con testimonio acá en esta tierra. Él está esperando que tú te decidas a caminar con Él, a vivir con Él. Y Él te llevará al Padre. En este momento, si tú no has aceptado a Cristo, vamos a orar contigo. No te damos salvación, pero sí te decimos el camino hacia la salvación es Cristo. Acepta a Cristo como tu Salvador y alcanzará salvación y vida eterna. Padre, te alabamos, te glorificamos y honramos tu nombre. Te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que en algún corazón haya hecho eco y que alguna vida haya comenzado a desear caminar contigo, Señor. Te doy gracias por cada oyente, Señor, por cada hermano, oh Dios. Te doy gracias.
En el nombre de Jesús. Ahora yo voy repite esta oración conmigo si tú no has aceptado a Cristo. Señor Jesús, te doy gracias porque me permitiste escuchar esta palabra. Gracias porque ha llegado a mi corazón. Ahora yo me arrepiento de mis malos caminos. Y te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida donde nunca se borre. He comprendido que soy pecador y que te necesito. Ahora te pido que reciba mi vida y me ayude a caminar en tus caminos y caminar contigo. Yo te prometo servirte en espíritu y en verdad. Haré lo que tú me digas para agradarte a ti. Recibe mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo. Su hermano Luis Frías. Ahora le digo la palabra siervo, siervo de Dios por la gracia de Jesucristo. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Amén.